Podemos decir que en el Táchira, de acuerdo a las investigaciones y los trabajos que se han recabado de primera fuente, ¿verdad? Era una ciudad eminentemente rural, como dice Andrés Contreras, es una capital de una provincia, pero muy provincia, donde en principio no existían bandas. Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, simplemente las personas se reunían a hacer algún tipo de actividad musical. Y esta investigación la estamos haciendo consultando esas fuentes vivas, ¿verdad? Porque quizás esto es un poco más complejo, pero es interesante entender los fenómenos sociales, y entre estos un fenómeno musical, que es un fenómeno producido en sociedad por el hombre, como esa investigación de campo. Había un antropólogo, se murió ya, que se llama Bronislaw Malinowski, de origen polaco, que estaba radicado en Gran Bretaña, en vista de que huyó de la Segunda Guerra Mundial y tuvo una enfermedad física, y después de haber compartido su vida recabando datos en distintas sociedades, llegó a la conclusión de que uno no podía ser un antropólogo de esos que viaja y observa el objeto de estudio, no como un objeto, sino como un sujeto, y además de eso, como que no se gana la confianza de esos fenómenos, de esas personas a las cuales usted va a entrevistar y de las cuales usted quiere obtener información. Entonces Malinowski, con algunos libros como Los Argonautas del Pacífico Occidental, algunos otros textos escritos en las Islas Trobriand, llega a la conclusión de que el antropólogo debe mezclarse y debe vivir en ese mundo y sentir lo que ellos sienten y convivir con ellos y comer su comida, es decir, disfrutar de su gastronomía, entender su cultura, etcétera, etcétera. Entonces, de allí se parte a un nuevo proceso de entender a la antropología, no como la antropología de salón, sino como la antropología a partir de los estudios etnográficos, que son los estudios de campo. Afortunadamente, pues yo he tenido una vinculación con el rock desde niño y he podido tener una vivencia completa, lo digo desde todo punto de vista, en relación a lo que es el rock, pues, o sea, desde muchacho escuchando música, tocando en bandas, tocando con muy buenos músicos, como los músicos de la Flor del África, de la línea, que eran mis compañeros de bandas, ¿verdad? Y participando de conciertos, de muchas cosas. Eso en principio, porque además que la antropología no es una ciencia, y eso me gustaría hacerlo como introducción antes de ir a lo que es San Cristóbal, el trabajo que se ha hecho de recopilación de datos en San Cristóbal, que necesariamente estudia a otras culturas. El término o la conceptualización de lo que debería definirse por cultura en la ciencia contemporánea es que la cultura es una sola. Se han presentado muchísimas escuelas de la antropología para el estudio de la cultura: la escuela funcionalista, la escuela del relativismo, las propuestas del imperialismo cultural de Bonfield, la escuela norteamericana, en la escuela funcionalista encontramos a Malinowski. Ahora se pueden apagar los celulares, pero lo importante quizás de ese primer paso de Malinowski es entender que cuando se estudia al ser humano, se está estudiando a alguien que es exactamente igual a uno. Entonces la cultura del mundo es una sola, lo que hay es modelos culturales que diferencian por determinismos geográficos, por otros tipos de determinismos, al hombre que está ubicado o reside en un lugar del planeta a otro, y que reside en un estado-nación de otro. Pero en realidad la cultura es una sola, porque es la cultura humana, entendiendo al hombre como un animal cultural, porque el hombre es un animal que razona, ¿verdad? Un animal que, a diferencia de los otros seres, ¿verdad? Es un ser racional, y ese es el mismo, y sus necesidades básicas fundamentales son las mismas en toda cultura, ¿verdad? Que es la necesidad de supervivencia, alimentación, etcétera, etcétera, ¿no? Y de expresión, que allí es donde entramos al terreno de la música. Entonces, después de Malinowski viene otro movimiento muy interesante que se llama Mass Observation, mayor información, donde estaba Harrison y Match y otros autores importantes. Estos autores dicen que la antropología social británica no debe hacerse en otros pueblos, sino se debe hacer de ellos mismos. Y es cuando se empiezan a hacer investigaciones de, bueno, vamos a entender por qué los demás tienen que ser sujetos de estudio, no objetos, y nosotros no podemos ser sujetos de estudio. Entonces es cuando se empiezan a originar las primeras observaciones de ellos mismos y los primeros estudios de mercado y análisis de comportamiento de la masa, en este caso de la masa británica, y es algo que después se adapta en los estudios de marketing, la publicidad, etcétera, etcétera, y surge precisamente de la etnografía y de la antropología. Entonces esto es una vía como del camino para emprender la investigación, ¿no? Entender al rock and roll o al rock no estigmatizar, o sea, como no en un orden de clasificación y de categorización del arte, sino como una cultura en general. Hablamos de la cultura del rock, ¿no? Ahí podemos imbuir todo lo que es el pop y todas las subvertientes de los tipos de rock, desde el heavy metal hasta el thrash, hasta
cualquier cantidad de cosas, igualito en lo que se refiere a la industria electrónica. O sea, estamos hablando de como una especie de hito generacional. Por otra parte, otros investigadores, que son los investigadores de origen alemán, ¿verdad?, la escuela de Frankfurt, donde están Adorno, Horkheimer, Theodor Adorno, Max Horkheimer, con el inicio de lo que propuso otro personaje que se llama Walter Benjamin en el discurso de la reproductibilidad técnica. Es un texto que escribe donde habla del arte y de por qué el arte en esa época de 1930, 1929-30, 19-20, post Primera Guerra Mundial, antes de la Segunda, es la edad de los grandes inventos, surge la industria del cine. Entonces, como él establece algunas distancias en relación al arte cinematográfico, porque dice que no es tan loable como el teatro, y dice que ese tipo de arte que es reproducido en masa no tiene un aura. Entonces hablan de los principios post-auráticos, de esa aura de la cual hablaba Benjamín, precisamente porque dice que un discurso estético no puede ser reproducido. Entonces él está en contra de ese principio, pero lo establece, que es el principio de la reproductibilidad técnica, como en la época moderna, si un objeto estético antes lo podían disfrutar solamente los grandes señores burgueses, una obra, como a partir de 1930, 1940 y 50, y con la revolución de los inventos, usted puede tener ese mismo objeto estético reproducido como una litografía en su casa. Una obra, por ejemplo, de Joan Miró, ¿verdad?, La elección de esquí, que está en el Museo de Arte Contemporáneo Sofía Inver en Caracas, usted perfectamente la puede tener en su casa. O una obra de Picasso. O lo mismo sucedió quizás con el impacto cultural de cuando se inventó la imprenta y los modelos, los tipos móviles de Gutenberg, y la máquina de vapor, que fue mucho más rápida que esto para lo que fue la impresión, ¿verdad?, en masa, sin necesidad de ese sistema, y para hacerlo con el periodismo, ¿verdad?, que eso lo hicieron también los ingleses, los Walter I y los Walter II, que fueron los que invirtieron los primeros periódicos que se pudieron reproducir masivamente, fueron en Inglaterra, después en el resto de Europa. Entonces entender que, que estar en la presencia de la obra, en vivo, en contacto, es un fenómeno trascendente para el ser humano, y que sensibiliza y ennoblece de manera extraordinaria, pero poderla disfrutar también bajo la reproductibilidad es algo que hoy en día, en este fenómeno de la industrialización de la cultura y de la comunicación de masas, es válido. Ahora, ustedes me dirán si es lo mismo ver a Pink Floyd en vivo en una tarima o escucharlo en un disco, ¿no? Pero también es válido entender que el disco en sí también es un objeto estético loable, y que es una producción cultural loable, y eso es lo que viene a reivindicar entonces Adorno y Horkheimer, que siguen las bases que sienta Benjamín, pero no son tan críticos. Sin embargo, ellos también son de la escuela crítica, de la escuela de Frankfurt, y viene a complementarse con la escuela norteamericana, que viene a defender esto posteriormente, que son Dwight McDonald y otros, y así se viene derivando en lo que se denomina actualmente un término que se puede como cristalizar en industria cultural. ¿Qué es la industria cultural? Es la misma lógica del mercado de producción, reproducción y consumo de bienes, pero en este caso de bienes culturales. Es decir, en la industria tradicional usted produce un bien, hacer las materias primas que se convierten en productos manufacturados, y después estos productos manufacturados entran al engranaje del mercado tradicional. Usted pues llega y los vende, ¿verdad?, los coloca, los inserta dentro de un mercado, entonces usted los produce, los distribuye, y luego viene el consumo, ¿verdad?, y los distribuye y los reproduce a través precisamente de los medios de comunicación de masas, que son los que venden ideas, ¿verdad?, la publicidad, y crean necesidad. Entonces exactamente sucede lo mismo con los bienes culturales. Los bienes culturales esencialmente, que son las obras del ingenio creador, como por ejemplo la música, la pintura, la escultura, esto refiriéndonos a las artes plásticas, la literatura, ¿verdad?, el mismo performance se puede considerar que es el arte de la acción, ¿verdad?, el fluxus, que era lo que decía Joseph Beuys, eso también es arte. Entonces estos modelos de expresión usted también los tiene que considerar como un bien. ¿Por qué? Porque estos bienes culturales también se producen, se reproducen a través de los medios de comunicación de masas, se venden y generan una cadena de dinero, sí, de contraprestaciones, ¿verdad?, en diferentes niveles de lo que es ese proceso, y llegan y son consumidos, ¿verdad? Entonces se aplica la misma lógica. Fernando Vicario, que era el coordinador del convenio Andrés Bello hace unos años atrás, planteaba que precisamente la industria cultural generó más recursos que la industria aeroespacial, es decir, la industria de los aviones, la industria de los viajes al espacio,
y fue la única materia en conversaciones donde se trancaron las conversaciones entre Europa cuando se estaban firmando los tratados de libre comercio entre la Comunidad Económica Europea y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ¿cuánto cine me compras tú? ¿Cuánto cine te vendo yo? ¿Cuántos títulos de la industria editorial, verdad? ¿Cuánta música estás produciendo y estamos consumiendo, pero tú no compras nuestros productos? Entonces es muy importante. Y Venezuela es un país que lamentablemente, como el resto de América Latina, y allí se aplica la tesis de Bonfield del imperialismo cultural, siempre ha comprado más bienes culturales de los que ha vendido. Entonces siempre ha existido una dinámica de déficit, ¿verdad?, en la industria cultural, y solamente hemos tenido un superávit precisamente en la década del 80 en la venta de audiovisuales, de spot audiovisuales como las telenovelas. Las telenovelas, los famosos culebrones de la década del 80 que vendía Venezuela, que llegaban a Europa del Este y eran, no sé, traducidos a polaco. Esa es la única vez que hemos podido tener la posibilidad de vender, y sin embargo esa industria ya fue superada por otras industrias de la telenovela en América Latina, la colombiana, por ejemplo. Eso de Betty la Fea y todo eso fue un boom extraordinario, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con la música? Venezuela, como una vez tuve la oportunidad de escuchar en el programa de Eugenio Miranda y después preguntárselo personalmente, Venezuela es un país tropical, donde la música tropical, el merengue, la salsa es lo que más vende, ¿no? Y no es la que más nos gusta a nosotros, lamentablemente, aunque la salsa brava, que es la que me gusta a mí, se escucha bastante, pero esa salsa como que tuvo un espacio y un tiempo, todo lo que fue la Fania All Star, Jerry Macusi, y esa salsa que es la salsa que nosotros denominamos salsa brava o salsa buena. Pero después eso se vino como a tergiversar, se vio la salsa erótica, existe el merengue, ahora el reggaetón, que escuché por allí que Lenny Kravitz ahora va a grabar un tema con la Pepsi de reggaetón, imagínense, ¿no? Lo que hace la lógica del mercado, que hasta un personaje como Lenny Kravitz se pueda vender al reggaetón, ¿no? A Tego Calderón y todo eso, ¿no? Pero en nuestro país el rock nunca ha vendido, y eso lo documentaba Sebastián Arauz una vez que le hicieron una entrevista a Eugenio Miranda, por motivo de la salida del disco de Hermes Tatu, que para mí es el mejor disco del rock venezolano hasta la actualidad. O sea, el disco más crudo, con mayor contundencia, un disco muy bien elaborado, grabado no así por pistas en un estudio de grabación, montando una cosa sobre otra para que suene bien, sino que fue grabado todo en vivo en los estudios móviles de Mariano López, en Buenos Aires, en una quinta, como consecuencia de una invitación de Charly García a que ellos pudieran disfrutar de un estudio y una posibilidad de grabar después de Sentimiento Muerto, ¿no? Fue Los vio en el Centro Tropical, que era un lugar así muy tropical, pero los prestaron a ellos para tocar, y ese día después Charly García de salir a un concierto en Caracas fue a verlos y los invitó, y además que era muy amigo de Callayo, ya se habían conocido en Hecho en América cuando tocó Charly, Fito y Sentimiento Muerto, y ya tenía referencias y eran buenos amigos, ¿no? Entonces él dice que esto es un país tropical y que aquí el rock no es lo que más vende, a pesar de que Venezuela geográficamente es una base perfecta y estratégica para sacar cualquier producto al mercado internacional, porque estamos al norte del sur y somos un puerto natural. Y ellos pensaron en eso, por eso tuvieron fe y editaron, por ejemplo, el disco La Violó, La Mató y La Picó de Tazonado Records, que fue un sello independiente, porque ninguna compañía discográfica creía en el producto cultural, en este bien cultural que está editando la gente de Hermes Tatu, y lamentablemente pues el disco, bueno, se agotaron las primeras 1000 copias, salieron otras 1000, se volvieron a agotar, el disco todo el mundo lo quiere, pero nadie lo consigue porque bueno, ya eso era lo que ellos tenían como capital para invertir en el disco, pero a ellos grabando en Buenos Aires, donde tuvieron la oportunidad de ver a bandas como Living Color, ¿verdad?, tocando en los lugares nocturnos de Buenos Aires, o sea, bandas importantes, y compartir con músicos como Charly y otros, grabar con Tweety González, el tecladista de Soda Stereo, le grabó unos teclados, con Sebastián Esbaraglia, que es otro músico importantísimo, que tocó en Los Romeos y en Man Ray, etcétera, etcétera. A ellos se les propuso sacar ese disco en Argentina y ellos no quisieron. Ellos dijeron, no, Venezuela nos parece una base perfecta y estratégica, y resulta que luego se arrepintieron, porque ellos se fueron en principio por, pónganle ustedes, 6 semanas a Buenos Aires a grabar, y se terminaron quedando 6 meses en Buenos Aires. Entonces, ¿por qué? Porque allá hay un mercado del rock, allá la gente consume rock, entonces monta en un omnibus y escucha Pink Floyd, cosa que no sucede acá. Entonces eso, el rock aquí es un poco desde el punto de vista del materialismo dialéctico, es como algo bien utópico, ¿verdad? Pero que sus seguidores y la gente que le gusta, pues se ha venido abriendo brecha en el contexto nacional desde hace muchos años, ¿verdad? Capi Oncela, figuras como él, figuras como los
lo que está realizando Félix Ayuda con la Fundación Nuevas Bandas, que dentro de todo establece una lógica bien perversa, y por allí lástima que no pudimos abrir los archivos porque habían unas citas del Nacional de Alvin Solinari, un compañero que está trabajando, que se graduó en la escuela, en el Nacional de la Fuente de Cultura, y como por ejemplo Eric Colombo Leiro de los Cacri se queja de la Fundación Nuevas Bandas diciendo que adolece del mismo fenómeno que la política nacional, es decir, que todo el poder está concentrado en las manos de una sola persona y que esa persona decide o no decide. En realidad hay una junta directiva donde está Gregorio Montiel Cupelo, donde hay connotadas personalidades que han investigado el rock, pero en realidad, bueno, lo que va es lo que a Félix le gusta, lo que piensa que puede ser comercial, y en realidad no hay una repercusión en los medios internacionales. Por ejemplo, vemos como la Fundación Nuevas Bandas edita ahora actualmente el disco de Solares, y el disco de Solares no ha tenido una pauta en MTV como si lo ha tenido Chuck Norris, por ejemplo, y es un video de calidad el de Solares, pero entonces él edita como lo que él piensa que puede vender, ¿ves? Lo que puede dentro de la lógica del mercado, que él concibe con una apreciación ya un poco desfasada, porque bueno, uno está un poco viejo, pero Félix ya va pisando los 60, ¿verdad? Es lo que puede. Entonces, como que la fundación en sí no ha podido, y lo digo con conocimiento de causa, porque dentro de esto de la industria del rock regional, yo fui el primero que trajo Félix Ayuda a San Cristóbal, en la organización del tercer Festival de Música Contemporánea, un festival que organizó Rafael Giordanelli con Ender Contreras y Hernán Atencio a finales de los años 80, a mediados de los años 90, no se volvió a realizar por carencia de espacio. Eso se montaba allá arriba en la feria, un festival antitorino bien interesante. Tuvimos la oportunidad de participar y compartir con ellos y ver bandas como Triciclo, bandas como, no sé si Benevenaca tocó en el segundo festival también, bandas como Residuo, Oliverio y la que vuela, las bandas como más importantes de esa década del 90, con motivo de protestar contra la sangre, la tauromaquia, lo bárbaro y el sacrificio de los animales. Entonces era lo que ustedes saben, ¿no? Después se vino montando, luego lo montó Pedro Gómez, ahora lo monta Eduardo Moncada, o Eduardo también está montando lo que es la cosa de Nuevas Bandas, pero en esa oportunidad se trajo Félix Ayuda para tratar de institucionalizar un poco, incluso crear un vínculo real de la fundación con las bandas locales. ¿Por qué? Porque acá en San Cristóbal hay bandas desde finales de la década del 70. La primera banda que existió se llamaba The Thunder, Los Truenos. Esto según Omar Medina, que era el baterista de la primera edición, que fue la primera banda de músicos del Táchira. Él dice que era esa. Ahora Ender Contreras y las otras personas nos dicen que era de Lorenz, así tal cual, de Lorenz. ¿Por qué? Porque había un candidato presidencial que se llamaba Lorenzo Fernández, así como Eduardo Fernández, que montó un grupo de rock. Entonces pero ellos no lo consideran como una banda regional porque había muchas personas foráneas. Lástima que no podemos abrir el archivo, yo sé que prácticamente no se va a ver. Músicos de afuera en esa banda, Lorenzo Fernández. Y era una banda que entonces, era una banda de rock que tocaba versiones, ¿verdad? Estamos hablando de la primera época, pero esa banda, lamentablemente, Lorenzo Fernández se acaba, porque Lorenzo Fernández no llega a ser presidente.